capítulo 7, versículo 32 al 36. En esta iglesia tenemos la tendencia, la costumbre de predicar versículo por versículo, entendiendo todo el concepto del libro y el concepto del libro dentro de toda la Biblia, porque ustedes solamente van a crecer con la palabra de Dios. Entonces, las palabras en cual nosotros enseñamos en esta iglesia es bien intencional, porque es esa palabra que va a quebrantar corazones. ¿Amén? Amén. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Juan 32 al 36. Cuando lo tengan, por favor, me ayuden con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quisiera irse a dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir. Vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias por tu fidelidad. Guíanos para amarte profundamente, para aprender más de quién tú eres. Quiebre nuestros corazones, nuestras filosofías de pensar. La gran lucha y la gran batalla es nuestra mente. Cómo nosotros pensamos que conduce a nuestras acciones. Guíenos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el título de la prédica es Jesús regresará. Es el título de la prédica, basado en el texto que justo leímos. Entonces, si nosotros sabemos que Jesús se ha convertido en una molestia para los líderes en Jerusalén, no porque era falso profeta, sino porque no se amoldaba a su sistema de fe y no cumplía con sus bajos estándares de religión. Escúchame lo que estoy diciendo. Los líderes religiosos tenían un estándar de religión que estaba acá. El estándar de Dios era acá arriba. Y ellos querían que Jesús bajara a su estándar. No, Jesús no va a hacer eso. Jesús no se va a bajar a nuestro estándar. Jesús estaba exponiendo la oscuridad de ellos y de la nuestra también. Y él estaba exponiendo que ellos no tenían ni una gota de glorificar su nombre. No tenían una gota de honrarlo. No les importaba que Dios era Dios. No le importaba su ley, aunque agarraba su ley. Lo que amaban era la impresión, la idea y la religión que ellos crearon. La religión que ellos crearon. Cuando nosotros creamos una religión en nuestra mente, basado en la denominación, basado en lo que nosotros tenemos por años en la iglesia, pero que no se encaja con la palabra de Dios. Ellos crearon un sistema religioso basado en mentiras, interpretaciones legalistas de la ley, tradiciones y normas. Estaban totalmente alejados. Tenían su club religioso, como muchos de nosotros tenemos nuestro club religioso. Estamos en la iglesia, estamos magnificando y diciendo aleluya, pero nuestras vidas son un desastre, porque tenemos nuestro sistema de religión. Nosotros hacemos lo mismo. Creamos una versión del cristianismo que se amolda a nuestra interpretación de lo que creemos. Lo que debe ser. ¿Cuántas personas ustedes han hablado? Mira, la palabra de Dios dice eso. No, que nosotros creemos esto. Nosotros creemos. A mí no importa lo que nosotros creemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Decimos, para ser un seguidor de Cristo, tenemos que vestirnos
tipo de forma, ¿sí o no? Tú tienes que vestirte de esta forma. Tenemos que cantar solamente este estilo de música. O tenemos que seguir los estatutos de la iglesia perfectamente. Todo lo hacemos. Han habido personas que me han interrogado, sobre el hecho de no tener grupo de jóvenes. Acá no tenemos grupo de jóvenes. ¿Usted sabe por qué? Porque no es bíblico. Y la gente va a decir, no, eso no es cierto. Muestra una Biblia. A donde los jóvenes se juntan juntos y es el ciego guiando al ciego. Correcto. Dime si eso es bíblico. Yo no lo hago con mis hijos. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer en la iglesia? Y ellos dicen, no, tú estás mal. Yo no estoy mal, tú estás mal. Porque tú no lo puedes encontrar en la Biblia. Los jóvenes deberían ser dirigidos con los hombres maduros en la fe y las mujeres maduras en la fe. Amén. Yo estoy cansado de todos los jóvenes juntándose en sus clics. Y nunca crecen. Nunca crecen. Tienen 15 años, 20 años, 25 y siguen igual. Porque es el ciego guiando al ciego. Porque hemos formado nuestra religión. Y cuando alguien no encaja, decimos, no, tú estás mal. Muchos cristianos son como los líderes religiosos, que basan su fe en las obras y tradición, en lugar de la gracia encontrada en las Escrituras. Ellos empujan su religión sobre la persona como si ellos fueran la autoridad. Hablar con esas personas, tú tienes que hacerlo así. Y yo digo, ¿según qué? ¿Según quién? No, así lo hacemos. ¿Y? Todos los hombres en mi familia son mujeriegos, entonces sigo ese ritmo. No. ¿Por qué eso? Pues, esos no, pero estos sí. Porque formaron su religión acá adentro. Y después quieren decir, tú tienes que hacerlo de esa forma. Ellos empujan su religión sobre la persona. Nuestra autoridad como iglesia debe ser gobernada y administrada por la Biblia. Mira, acá en el Cusco, muchas iglesias están mal. Tú no tienes que mirar lejos. Y nosotros en esta iglesia tuvimos problemas también. Nosotros no somos perfectos. Pero cuando nos desviamos, ¿a dónde tenemos que regresar? A las Escrituras. Los líderes religiosos creían que estaban sirviendo a Dios, pero en realidad estaban sirviendo a sí mismos. Jesús no se conformó a su sistema religioso, ni a la nuestra, porque violaba la voluntad de Dios. Y ese es el punto. Violaba la voluntad de Dios. Es que nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Entonces, él había sido marcado por la sociedad, por los líderes, como malo. Este hombre tiene que morir. Este hombre es un sistema, es una amenaza a nuestro sistema. Este hombre no puede seguir, como muchas iglesias, si tú no te conformas a mi sistema. No. Pastores que no son bíblicos, iglesias que no son bíblicos, siempre tenemos que regresar a este libro. Y si no regresamos, estamos mal. Y la iglesia se va a desviar rápido, sin la palabra de Dios. Entonces, así que las personas están hablando sobre Jesús, que él podía ser Mesías, y eso molestó a los líderes religiosos, porque él estaba quitando la gloria de ellos. Nosotros somos iguales, ¿sí o no? Cuando alguien viene que tiene dones en la iglesia, en vez de abrazar a la persona, ¿qué hacemos? Esa persona no me gusta. Amenaza mis dones. Y yo quiero ser el primordial en esta área o en aquella área. En vez de decir amén, otra persona para glorificar a Dios
y mejorar el cuerpo de Cristo. Entonces, recuerda que dijeron en el versículo 13, capítulo 7, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. No hablaban de Jesús por miedo de los judíos. No querían que las personas hablaran de él. Y ahora él estaba enseñando enfrente de ellos. Y los líderes tenían que reconocer, porque había cometido el acto pecaminoso de intentar matar al Hijo de Dios. Entonces Jesús sabía que se acercaba su hora de ser crucificado y volver al Padre. Jesús estaba a punto de regresar al lugar a donde vino, de la perfecta presencia y comunión con el Padre. Se acercaba rápidamente su hora en la que morirá en la cruz por la salvación de su pueblo. Al igual que vino en el mundo, iba a partir y volver a su Padre, a nuestro Padre. Y aunque no estaba consciente, ellos no estaban conscientes de dónde iban, les mostraba que estaban tan perdidos como los gentiles. Mira, el pueblo de Dios no era diferente que los gentiles. Correcto. Los religiosos estaban tan perdidos que los gentiles. Correcto. Y muchos de nosotros estamos tan perdidos con las mismas personas de acá afuera. No somos diferentes. Nosotros decimos, no, eso es en ese entonces estamos igual. Estamos igual. Entonces vamos a examinar y recordar lo que Jesús dijo anteriormente para entender lo que está pasando ahora. Porque ¿cuál es el propósito de Juan? Recuerda al inicio, la introducción de este libro, el propósito de Juan es que las personas llegan a salvación. Ese es el propósito de Juan. Y muchas veces leemos la Biblia no entendiendo el propósito. Correcto. Y después perdemos el punto del texto que nosotros estábamos predicando. Entonces hay un punto, porque el apóstol Juan quería poner esto en el libro. Quería mostrar y llevar a las personas a Cristo y mostrarle que Él es el Hijo de Dios. Ahora, fíjense en las palabras de Jesús y la reacción de ellos en su discurso. Jesús hablaba, pero sus palabras se cayeron en oídos sordos. Pero, porque muchos de nosotros somos iguales. Y yo digo nosotros porque yo meto la pata igual y peco. Entonces, el primer punto que vamos a ver, el orden de detenerlo. Mira lo que dice. Y los fariseos, 32, y los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias ¿para qué? Para que lo prendieran. Quiero que comprendan el contexto del pasaje. En el versículo 32, los fariseos oyeron la multitud hablando sobre Jesús y la posibilidad que él podía ser el Mesías prometido. Y no le gustaron eso. Cosas que no querían escuchar. Y esto es cierto, porque cuanto más prohibimos algo, más queremos hacerlo. ¿Sí o no? Mira, dame un ejemplo. Si tú le das a un niño juguetes, vamos a decir, llenamos todo este espacio con juguetes, y tú le dices, juega con todos, pero en el centro, tú dices, voy a poner este juguete acá, pero no lo puedo tocar. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Va directo a ese juguete. Va directo al juguete que no puedo tocar. Mira, puede estar lleno de juguetes. No le importa. Porque nosotros queremos hacer las cosas que estamos prohibidos de hacer. El ser humano es igual. Queremos hacer lo que Dios dice que no debemos hacer. Por nuestra naturaleza pecaminosa. La humanidad pecaminosa desea lo que no puede tener. Por eso hay envidia entre personas. Mentimos, robamos, matamos. Los líderes religiosos no querían que el pueblo hablara de Jesús, pero sin embargo tenían tantas preguntas
porque sus enseñanzas y milagros no se podían dar. Estaban prohibidos de hablar, pero como estaba prohibido, querían hablar. Eso es lo que nosotros estamos, eso es el contexto en lo que nosotros estamos viendo. Ahora las personas están diciendo que él podía ser el Mesías. Tú puedes imaginarse la frustración de los líderes, la frustración de ellos con el pueblo, porque ellos querían silenciar al pueblo y ellos hablaban de Jesús. Y luego en versículo 32, mira lo que dice el versículo: los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias. ¿Para qué? Para que lo prendieran. Quiero que vean la magnitud de esta afirmación. Los fariseos y los grupos religiosos eran dos grupos distintos. Los saduceos, ellos no trabajaban juntos. ¿Tú sabes por qué? Porque había rivalidades entre ellos. Pero se unieron porque tenían un enemigo en común. Tenían un enemigo común. Correcto. Y cuando dos rivales compartan el mismo enemigo, suceden cosas extrañas. Exacto. Se juntan. Las personas que tú nunca esperabas que se junten. Y eso justamente lo que pasó. Se unieron porque tenían un enemigo en común. Y lo vemos en Lucas 23:12. Vamos a Lucas 23:12. Amén. Amén. Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron ¿qué? Amigos. Pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. ¿Se unieron para qué? Para destruir y matar a Jesús. Correcto. Se unieron. Un enemigo en común puede unir dos personas y naciones más odiadas para que trabajen juntos. Y eso es exactamente lo que pasó. El odio que sentía por Jesús superaba las diferencias entre ellos. Piensa en eso. Y para odiar a Jesús es odiar a Dios. Correcto. Entonces, esto prueba que no importa de qué grupo forma parte en este mundo. Tú puedes ser peruano, puertorriqueño, mexicano, dominicano, no importa. Tú puedes ser educado, tú puedes ser pobre, no importa. Todos caen solamente entre dos campos, según los ojos de Dios: seguidores de Cristo, hijos de Satanás. Esos son los dos grupos. Y nosotros tendemos de olvidarnos sobre eso. Y dame decirte algo: los seguidores de Cristo aman al Señor y van a hacer las cosas del Señor. Los seguidores del diablo, ¿tú sabes lo que van a hacer? Odiar a Dios. Odiar a Dios. Apocalipsis 19 no tiene que ir. Apocalipsis 19, el mundo se unirá para luchar contra Cristo y los santos. El mundo, los chinos, Rusia, los Estados Unidos, se van a unir, todas esas personas, para batallar a Cristo y a los santos. Recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 6:40 del Evangelio de Juan: yo escogí a los 12 de ustedes, pero uno de ustedes es el diablo. Hablando de Judas. La voluntad del diablo es el opuesto de la voluntad de Dios. Ellos se unieron con su padre. Ellos se unieron para hacer lo que su padre quería hacer. Estaban unidos por su naturaleza pecaminosa y su rechazo hacia Dios. Así que enviaron a los guardias para arrestar a Jesús. Y ellos enviaron a los levitas, que operaban como la policía del templo. ¿Okay? Hay algunas iglesias que tienen diáconos, y los diáconos pasan por las filas. Y si te ve durmiendo, te tocan. Si te ve en tu celular, guarda eso.
Ellos, los levitas, eran la policía del templo. Como algunas iglesias tienen los diáconos que son la policía. Para hacer su voluntad. Querían encarcelar al Hijo de Dios. Querían hacerle daño a Dios. Que es imposible, ojo, pero querían hacerlo. Y mira qué ridículo suena esto. Querían lastimar a Jesús. Es como decir que quiero perseguir a Dios en su tribunal debajo de su ley. Yo lo quiero juzgar. Tú vas a perder esa batalla. Yo voy a perder igual. Ninguno de nosotros podemos ganar una batalla contra Dios. Pero cada día muchos de nosotros luchamos contra Dios. Pensamos que podemos ganar la batalla. Muchos de nosotros queremos encarcelar a Jesús a nuestra interpretación de fe y religión. Como ellos querían encarcelarlo, nosotros queremos encarcelarlo en nuestra mente. Constantemente decimos, creo que mi Jesús nunca haría esto o aquello. Mi experiencia, yo tengo esta experiencia. A mí no me importa tu experiencia. Y eso no para sonar duro. Es que nosotros tenemos la tendencia a poner la experiencia sobre la palabra de Dios. Correcto. Lo que tenemos que hacer es ponerlo debajo. Correcto. Y nadie quiere hacer eso. Muchos de nosotros queremos arrestar a Jesús en nuestra mente. Deseamos aprisionar a nuestro Salvador con nuestra religión. Yo quiero leer varios versículos, no todos los versículos. Anótalo. No vayan porque son varios. Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús. En realidad, en el griego es esclavo. Pablo, esclavo de Jesús. Filipenses 1:1. Pablo, Timoteo, esclavo de Jesucristo. 2 Timoteo 2:24. El esclavo del Señor no debe ser resincioso, sino amable con todos. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido liberados de pecados y hechos esclavos de Dios. Efesios 6:6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino que como esclavos de Cristo. Cristo no es esclavo de nosotros. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y tenemos que vivir así. Correcto. ¿Y cómo se expresa esa esclavitud? Obedeciendo al Padre. Mis hijos me obedecen. A veces no quieren obedecer. Pero me obedecen por amor. Porque yo soy su padre. No es porque yo estoy aplastando a mis hijos. Dios no hace eso. Ustedes me escuchan que somos esclavos y pensamos en el concepto de esclavos. Pero el concepto de esclavo, en ese sentido, es que nosotros nos rendimos a nuestro amo. Que sabe que nos va a cuidar. Y muchos de nosotros no queremos hacerlo. Nosotros queremos encarcelar a Jesús en nuestra mente. Y muchos de nosotros estamos encarcelados a nuestra idea o al pensamiento político sobre Jesús. Y eso es interesante. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Y vamos a pasar más tiempo acá. El retorno de Jesús. Versículo 32 al 33. Mira lo que dice. Mira, el apóstol Juan comienza el versículo 33 diciendo, por lo tanto, o entonces, lo que significa que Jesús está diciendo, a la luz lo que ellos me quieren arrestar, me quieren encarcelar. Mira lo que dice el versículo 32. Pero un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy con aquel que me envió. Es el versículo 33, ¿no? ¿O 32? 33. Un poco más, yo voy a aquel que me envió. Se dirigía a los que se oponían a él, los líderes religiosos. A veces, el peligro más grande a la iglesia es la falta de la palabra de Dios y el mal liderazgo. Correcto. Eso es lo que pasa. Él está
estaba diciendo, yo voy a regresar. Él va a regresar al Padre. En el Pascua, en pocos meses de la fiesta del tabernáculo, en la primavera, el siguiente año, había pocos meses, Jesús iba a ser crucificado por los pecados del pueblo de Dios. Entonces le dijo, faltaban algunos meses para que llegara a Pascua. Él sabía que iba a ser crucificado. Entonces, mediante su muerte, resurrección y exaltación, Jesús va a regresar. ¿A dónde va a regresar? Al Padre. Ahora, ayer yo tuve el privilegio de ir a Abancay. Yo fui a Abancay, no contesté ninguno de sus mensajes, disculpa. Yo estaba afuera. Yo fui a Abancay, me levanté a las 6 y me fui a como a las 7 de la iglesia de Santa Ana. Santa Ana, yo creo que Santa Ana. Y yo manejé, llegamos, ahí dice que demora 5 horas para llegar. Llegamos en moto, había un grupo de moto de 4 personas y llegamos en 3 horas y media. Ahora, no fuimos volando, ojo, ustedes van a seguir volando. Pero yo quiero que ustedes, había un evento que me invitaron de motos de alta gama y mi moto pequeño clasifica. Entonces, yo fui. Para todo tranquilo cuando yo fui. Yo vi todos los lugares para pagar impuestos para pasar. Peajes, todos estaban quemados, no tenían que pagar nada. De frente. Yo tuve que ir. Fuimos con el grupo, pero gracias a Dios hablé de las cosas de Dios con el grupo. Era chévere. Había motos altos, muchos motos. El alcalde vino, había danza, no pensaba que iba a ser tan grande. Dieron placas. En la noche, a las 9 de la noche, yo le dije al grupo, yo voy a ir simplemente si yo puedo regresar el mismo día. Y ellos todos dijeron, ok. Y 2 de ellos tenían que trabajar. Entonces, vamos a regresar. Llegó las 9 de la noche y todavía estábamos en la banca. 8:50 empieza a llover. Y no un poco. Y me preguntaron, ¿quiere viajar en la lluvia? Y yo sé, sí o sí, yo voy a viajar. Y en el transcurso, yo vi que mi moto no estaba equipada para manejar en la noche, en la oscuridad. Estaba faltando cosas. No podía llegar. Era bien... Cada uno de nosotros tuvimos un momento donde la moto cayó o chocamos. Cada uno de los 4, todos nosotros. Porque no estábamos preparados para viajar en la lluvia, en la noche. No estábamos preparados. Los líderes no estaban preparados para recibir a Jesús. Jesús dijo que Él va a regresar. Amén. Y regresó al Padre. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que Él va a regresar para buscar a su iglesia. Correcto. Y muchos de nosotros no estamos listos para estar con nuestro Salvador. Miren lo que dice el versículo 34. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Escucha eso. Él va a regresar de nuevo a su Padre. Y observa lo que dice, que lo buscará. Y hay muchas personas, muchos creyentes van a decir, ellos van a buscar a Jesús para su salvación. No, eso no significa eso. Jesús nunca le dice al creyente que no volverá a verlos. ¿Sí o no? ¿Qué dice Jesús a su pueblo, a su iglesia? Yo voy a preparar un lugar para ti. Yo voy a regresar. Tenemos esa garantía y vivimos con esa garantía, pero a ellos le dijeron, ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque son puros de corazón y jamás se van a arrepentir y van a morir en sus pecados y van a ser condenados por toda la eternidad. Correcto. Nunca le dice Jesús al creyente que Él no va a volver. Es más, vamos a Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3. Amén. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para quién, para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendrá otra vez y los tomará donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Nuestro Padre dice que Él va a regresar por nosotros. Mi Padre me va a regresar por mí. Amén. Él va a regresar por ustedes y yo estoy emocionado por eso, pero Él va a regresar por mí. Amén. Eso es lo que mi Padre va a hacer. Porque Él me ama. Amén. Yo tengo un Padre que me cuida. Yo tengo un Padre que jamás me va a abandonar. Y aun como yo no estaba preparado para regresar a Mancay en la lluvia, una moto con poca luz, y si yo iba a estar en la gloria, mi Padre me iba a recibir. Y tenía esa garantía. Él les dijo a ellos, ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. Porque nunca eran de ellos. Nunca eran del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estaban totalmente perdidos. Todos aquellos que depositan su fe en Jesús como su Salvador van a ver a su Padre de nuevo. Correcto. Y eso debería emocionarte. Y si no son hijos de Dios, debería asustarte. Ahora, sin embargo, todos los que se opongan a Él no lo van a ver, porque morirán en sus pecados. Por favor, vaya conmigo a capítulo 8, versículo 21 de Juan. Cuando tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios, yo me voy y me buscarán. De nuevo está diciendo la misma cosa. Y ustedes que morirán en sus pecados. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y yo sigo hablando con personas que dicen que yo no creo en Jesús. Por si acaso, Dios formó el ojo y el corazón. Correcto. Sí. ¿Formó este mundo? Sí. Él formó todo. Para tú creer en la evolución, en el Big Bang, es tonterías. Conlleva más fe para creer en eso que creer en Dios. Correcto. Pero nosotros, la ciencia existe para comprobar que Dios existe. Y cuando sea parte de su trabajo original, no vale. Correcto. Dios existe y Él va a regresar. Jesús va a regresar. Y si no son creyentes, eso debería causar temor. Si alguien muere en sus pecados sin abrazar a Cristo, ellos solamente van a experimentar juicio eterno. Piensen eso. Correcto. Juicio eterno. Ustedes han sido disciplinados por sus padres, ¿sí o no? Sí. Amén. A veces, bueno, todas las veces duele. Piensa en un juicio sin parar. Piensa en un juicio, un fuego que no se puede apagar. Piensa en gusanos que no pueden morir. Piensa en nunca tener la oportunidad de arrepentirte. Eso es el infierno. A donde Correcto. tú vas a tener sed y jamás vas a tomar un vaso de agua. El Evangelio no es añadir un poco de religión a su vida. Eso no es el Evangelio. Es Dios salvando a los pecadores del pecado contra Él. Es la vida, la muerte y la resurrección y regreso de Jesucristo. Se llama buenas noticias porque hace lo que nosotros no podemos hacer. Redimirnos de nuestros pecados. Pensamos que el Evangelio solo nos salva de nuestros pecados, del infierno. Es la paz, es el ticket, la entrada para evitar el infierno. No es así. El Evangelio nos salva de la ira de Dios. Dios nos salva de sí mismo.
Piensa en eso. Tu Padre te quiere rescatar de su ira, pero tú quieres ser rebelde. Él envió a su Hijo para salvarnos de sí mismo. Nos salva para restaurar nuestra relación quebrantada que tuvo lugar cuando nuestro representante Adán y Eva pecaron. Nunca poder encontrar salvación aparte de Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan, si no nos arrepentimos, jamás vamos a ver a Cristo. Correcto. Y cuando venga, ustedes que no conocen a Cristo, van a estar temblando. ¿Usted sabe por qué van a temblar? Porque va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Cuando perdemos un ser querido en Cristo, tenemos la garantía que vamos a volver a ver ese ser querido que depositó su fe en Cristo. Es una pena gozosa. Es interesante para decirlo, porque esas dos palabras no entran. Pero es una pena gozosa cuando un hermano fallece. Porque sabemos que será abrazado por nuestro Salvador. Y no van a sufrir mal, pero un día vamos a ver a nuestro hermano en Cristo. Tenemos esa garantía. Es un momento emocional de perder a alguien. Pero para un cristiano es una tristeza momentánea. Porque vamos a ver a nuestro Salvador de nuevo. Y vamos a ver a nuestros hermanos, ser queridos que han depositado su fe en Cristo de nuevo. Entonces, versículo 35 al 36, ellos malinterpretaron lo que dijo Jesús. Jesús estaba hablando de su muerte, resurrección y su exaltación. Y vea cómo respondieron, versículo 35. Juan 7, 35. Mira lo que dice. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse que no podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Pensaron que iba a huir de Jerusalén a las tierras de los griegos y enseñarles. Y lo interesante es que él rechazó, el rechazo de los judíos eventualmente lleva al evangelio ¿a quién? A los gentiles. Correcto. ¿Nosotros somos judíos? No. Entonces, gracias a Dios por su rechazo. Porque ahora recibimos la bendición de Dios. Pero eso no significa que Dios no tiene algo por Israel. Ojo. Correcto. Los judíos guardaron las cosas de Dios para sí mismos en vez de mostrar la luz al mundo. Ellos malinterpretaron una vez más las cosas de Dios, porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales de Dios. 1 Corintios 2:14. No lo acepta. Y yo debo advertirles como iglesia de cristiana de la gracia, nosotros tenemos la tendencia de cristianizar muchas cosas dentro de la iglesia. Correcto. Tenemos la tendencia como iglesia de cristianizar nuestros términos. ¿Cómo se parece? Hay muchas personas en la iglesia que conocen todos los términos de la fe evangélica. Ellos saben hablar, saben comportarse dentro de la iglesia, pero sus vidas son un desastre. Correcto. Porque ellos simplemente tomaron el nombre de cristiano, los términos, el vocabulario, el discurso, pero nunca han cambiado dentro de su corazón. No son regenerados. ¿Usted sabe cuántas personas en cual yo tengo que hablar? Parece que tu vida no está mostrando que eres creyente. Yo no estoy diciendo que no son creyentes, yo no soy Dios.
Pero parece que los frutos que me está mostrando están podridos, porque viene de tu padre, Satanás. La iglesia tiene la mala tendencia de vestir almas no regeneradas, enseñando los versos, poniéndoles en liderazgo, pero careciendo de amor por Cristo. ¿Cuántos pastores en otros países, en este país, que no están llamados, Correcto. que no viven, no conocen las Escrituras, pero siguen dirigiendo? Porque el pastorado para ellos es su profesión, no es su llamado. Entonces nosotros tenemos la tendencia de vestir un cuerpo muerto con el cristianismo. Ellos pasan año por año en la iglesia, nunca creciendo, porque no son salvos, pero seguimos llamándolos hermanos y hermanas y da la impresión que son salvos. Eso es lo que estamos viendo. Y finalmente su confesión se muestra plenamente al versículo 36. Mira lo que dice el versículo 36. Mira su pregunta, es una forma de pregunta. ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo esté ustedes no podrán ir. Ellos hicieron una pregunta. Carecían el discernimiento espiritual para aceptar las cosas que solamente el Espíritu de Dios puede aceptar y revelar a la persona. Ellos estaban espiritualmente muertos en las cosas de Dios. Estaban muertos, no podían entender. Ellos pecaron y seguían pecando. Ellos no podían parar porque era su naturaleza. Y de ese día, de esta caída del hombre, nosotros siempre hacemos lo malo. Siempre estamos haciendo lo malo. Porque antes de que Adán pecara, ¿qué dijo Dios? Si ustedes comen de este fruto, ciertamente morirán. Y el hombre está muerto. Ahora, murió muchos años más antes de Adán y Eva. Pero inmediatamente murieron espiritualmente. ¿Saben por qué se dan cuenta? Porque huyeron de Dios. Ahí se dan cuenta que murieron espiritual. Dios estaba en el jardín. Buscaban y ellos dijeron, no, nos escondimos porque te escuchamos. Murieron inmediatamente espiritualmente. Cada ser humano nace muerto espiritual. Huimos de la cosa de Dios al toque. Eso es lo que hace el hombre. El hombre es incapaz de buscar a Dios. Todos nacen odiando las cosas de Dios. Y los líderes religiosos y las personas estaban perdidos y no entendían que Jesús podía ser el Mesías. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan lo que significa este pasaje para nosotros. Yo quiero destacar dos cosas. Uno, el hombre natural está muerto y no puede aceptar las cosas de Dios. Correcto. No lo puede aceptar. Efesios 2:1, no te entiendo, nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Salmos 143:2, anótalo, porque no hay quien viva justo delante de mí. Romanos 3, por cuanto todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Segunda Crónicas 6:36, no tiene que ir, anótalo. No hay nadie que no peque. Sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6:36. 23. Disculpa. Debemos entender que cuando predicamos el Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección y exaltación de Cristo, la gente no va a entender. Y cuando decimos que Él va a regresar, no van a entender. Eso es lo que pasa. Estamos muertos espiritualmente. Estamos predicando a hombres y mujeres muertos en sus pecados espiritualmente. 2 Corintios capítulo 4, ¿no? Tranquilo.
declara que nuestro evangelio está velado a los que están perdidos. Porque el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos para impedirles a ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Están perdidos. Nuestro trabajo a predicar las buenas nuevas a todo el mundo es nuestro trabajo y debemos hacerlo diariamente. Porque Dios puede salvar a las personas al toque, ¿sí o no? Amén. Amén. Y nosotros somos testigos. Ya, correcto. Ninguno de nosotros vamos a decir éramos excelentes cuando Dios nos salvó. Lo opuesto, éramos desastres. Y fue en esta condición que nos salvó. Déjame decirte, si nos salvó, tenemos que obedecer. Escúchame, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Amén. No vamos a obedecer cuando nos beneficia y no nos cuesta. Porque muchos obedecen cuando solamente no me cuesta. Correcto. Imagínate que yo solamente amo a mi esposa cuando yo quiero. No. Eso no va a funcionar. No. Nosotros no podemos obedecer cuando queremos. No. Déjame decirte, el momento que tú o yo decidimos a obedecer o no obedecer, estamos diciendo yo soy mejor que Dios. Nos estamos poniendo en lugar de Dios. Estamos diciendo Dios ahora no te voy a escuchar. Porque yo sé mejor lo que es mejor para mí. Imagínate que no fuera a la iglesia simplemente porque no quería. Y hay muchas personas, bueno, no me siento bien, no voy a la iglesia. ¿Tú sabes a qué hora yo llegué anoche? A las 1:30 de la mañana. Cuando terminé a quitarme toda esa ropa que yo tenía en la moto. Me acosté a las 2:30. Me levanté a las 6. Estaba cansado y sigo cansado. Pero sentía del Señor. No se trata de mi persona. No se trata que yo soy cansado o no. Se trata de glorificar a Dios. Obedecer sin importar el costo. Sin importar el costo. Amén. Amén. A las 8:50 ayer empezó la lluvia. Y uno de mis compañeros de moto me dijo, ¿vamos a viajar a la lluvia? Y yo dije, sí. ¿Nos podemos quedar? Yo dije, no, yo tengo un compromiso. Vamos. Porque yo entré ese viaje diciendo, si vamos a regresar hoy, me voy. Vamos a regresar hoy. Ya cuando tomaron sus cervezas, estaba un poquito, yo dije, yo voy. Yo me voy, yo tengo un compromiso y las cosas de Dios son más importantes. Así es. Yo dormí 3-4 horas y estoy acá y voy a predicar porque yo quiero obedecer a mi Padre. Amén. No es para exaltar mi persona, porque yo podía tomar mejores decisiones y no ir, pero yo quería ir. Me invitaron. Y yo pensaba que íbamos a salir como a las 5. No, salimos a las 9 de la noche, en la lluvia. Que me lleva al segundo punto. Jesús regresó para estar con el Padre, pero regresará para recibir a su novia, la iglesia. Amén. Vamos a Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. No para tratar, escucha esto, no para tratar con el pecado, ya eso fue tratado,
sino para salvar a los que le esperan ansiosamente. Él va a regresar para buscar a su novia. Para buscar a su novia. Por la gracia de Dios, yo he oficiado varios matrimonios. Y normalmente cuando el esposo ve a su futura esposa caminando, no se puede controlar emocionalmente. Hay lágrimas. Es parte de él. Y yo creo que eso es precioso. Porque va a recibir a su novia. Ya no es solamente palabras, ya no es compromiso. Es la fecha. Van a estar juntos por el resto de la vida. Y es emocional para él y para ella. Y debería ser. Debemos vivir cada día pensando que puede ser el último. Correcto. Mira cómo Martín Lutero lo dijo. Martín Lutero afirmó que solo tiene 2 días en el calendario, hoy y ese día. Amén. Lo que yo hago hoy y el día que Cristo regrese. Correcto. Y tú vive como ese día es el día. En la Biblia se nos llama a no solo esperarle, sino a velar por él. Correcto. Solamente esperar, velar por él. Ok, ¿cómo se explica esto? Si van a casar, alguien se va a casar mañana, ¿no? Si se casa mañana, el lunes. No, el lunes nadie se casa el lunes. Vamos a decir, viernes. Viernes se van a casar. Entonces se casan el viernes, pero no planifican nada y no hacen nada hasta el día viernes. ¿Eso es lógico? No. Tienen que buscar lugar, quién va a manejar, tienen que hacer todo lo que tienen que hacer para prepararse para ese día. Tienen que hacer todo para preparar ese día. Ahora, yo leí una historia de un pescador que salió a pescar durante varios días. En varios países ellos van a pescar por una semana, 5 días, y dependiendo de donde vive, en condiciones bien difíciles. Ahora, a su regreso, varios de las esposas de los marineros les esperaba en el puerto. Les esperaba. Ellos regresaban y ya estaba su esposa. Pero el capitán, su esposa no estaba. Estaba un poquito triste. Entonces el capitán se fue a su casa, abrió su puerta y su esposa lo abrió. ¡Ah, mi esposo! Te estaba esperando. Y él respondió exhortándole. Y yo creo adecuadamente. Sí, pero las esposas de los otros hombres le estaban allí en el puerto, vigilando. Hay una diferencia de esperar y vigilar. Una gran diferencia. Uno espera ansiosamente la regresa de nuestro Salvador. ¿Cómo espera? Preparándose. ¿Cómo se prepara? Obedeciendo. Amén. Obedeciendo. Un día nuestro Salvador va a regresar por nosotros. Y yo tengo que prepararme. Ustedes tienen que prepararse. Déjame decirte, cuando yo estaba de regreso del bancario, yo no estaba preparado. Casi choqué. Yo vi qué tan no preparado estaba. Y me di cuenta, tengo que hacer esto y esto y esto y esto a la moto. Tengo que comprar esto, tengo que hacer esto. Ya mi mente estaba así. Nosotros debemos ser igual con nuestras vidas. Y esperar a nuestro Salvador y decir, tengo que mejorar en esta área, hacer esta área y vigilar por Él. Jesús regresó a su Padre, pero regresará por nosotros. Amén, amén. Y debemos estar vigilantes. Debemos esperar
como el novio y la novia se preparan para ese día glorioso. Se preparan. Ninguno de ustedes se casan simplemente para casarse. Hay un propósito. Y cuando se casan se preparan. Votos, vestidos, invitados. Hay una lista de cosas que tienen que hacer. Y cuando venga ese día, es precioso. Y ya necesito mucho que se casan ese día, no se recuerdan nada. Porque el novio y la novia tienen tantas cosas que hacer en su mente. ¿Qué comieron? No me recuerdo, no comí. Dice cosas así. Porque se estaban preparando, pero vino el día y estaban listos. Ellos pueden decir, no me recuerdo lo que comí, pero sí recuerdo que se casaron. Eso sí recuerdo. Si somos creyentes profesantes, vivimos el Evangelio, tú vives la regresa de nuestro Salvador. ¿Están nuestros corazones cautivados por el amor de Cristo o por el mundo? ¿Caminamos como Cristo caminó? ¿Somos esclavos de Cristo? ¿O estamos esclavizando a Cristo, a nuestra religión? Déjame decirte, Él volverá. Y no queremos escuchar esas palabras tan pésimas. Aparte de mí, nunca te conocí. Si estamos seguros de nuestra salvación, seguimos vigilando y entendamos que nuestro Salvador volverá. Amén. Para rescatar a su esposa, para que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. Yo vi en ese viaje anoche que yo no estaba preparado en varias cosas para ese viaje y tengo que prepararme. Sería tonto de mi parte de salir de nuevo en la noche sin prepararme. Prepárate, porque Él viene y viene pronto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el amor que tú tienes por nosotros. Ayúdanos para entender que tú vas a regresar. Ayúdanos para entender que tú no te encajas en nuestra religión. Que nosotros debemos encajar en tu palabra. Ayúdanos, Padre, para quebrar nuestros corazones y quitar el velo de nuestros corazones y ojos, para entender la maravilla de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.